¿A qué le voy a llamar cultura? Cuando cada vez que diga la palabra cultura voy a estar hablando de esto que paso a enunciar, porque la palabra cultura tiene muchísimos significados, ¿no? Muchísimos significados. Es que la cultura es una manera de vivir de los seres humanos. Cada momento histórico, cada país, cada región, el modo de alimentarse, el modo de trabajar, el modo de moverse, de comunicarse, de viajar, el modo de mirar la naturaleza, el modo de vivir en la naturaleza y de relacionarse con la naturaleza, el modo de la creación, tomando lo que decía recién Franco, el modo de crear. Todo eso está encerrado en la palabra cultura. Y todo eso, como a veces olvidamos, no lo elegimos, de alguna manera no lo elegimos por entero, nos viene dado. Cuando uno empieza por la madre y el padre y la familia, sigue por la escuela primaria y después se va formando a través de todos los procesos que se llaman de socialización. Cuando uno se quiere acordar, todas las cosas en las que vive, la manera de vestirse, es como que ya está, que es así. Que así viene dado, el mundo está dado, y solamente en un proceso, justamente en un proceso cultural y en un proceso político, uno va advirtiendo que esas cosas no son naturales, que no son, que uno es así. Por supuesto que la cultura no la elegimos, pero sí estamos, de hecho la reproducimos todo el tiempo, cada cosa que hacemos reproduce una determinada cultura, pero a la vez que reproduce también transforma. Nuestro propio sello personal, y sobre todo el sello de los grandes colectivos sociales, va modificando la cultura. Digo, la cultura argentina no es una cosa que viene de 1810 y permanece inalterada, ¿no? El irigoyenismo es un momento de cambio cultural y el peronismo es el gran cambio cultural del siglo XX. Muchas de las cosas que nosotros damos como naturales hoy, para dar un ejemplo que seguramente nos va a gustar a todos, digo, que los hijos de los laburantes hayamos podido estudiar la primaria, la secundaria y algunos hemos tenido el privilegio de ir a la universidad, no es un asunto que vino puesto, vino de las luchas, vino de los liderazgos, vino de una revolución. Yo creo que así hay que llamar al peronismo en los años 40. Entonces, precisando esto, bueno, hay una cultura nacional, hay una cultura de época, así como en el siglo XIX los argentinos nos constituimos como país independiente en el marco de un proceso cultural europeo donde había potencias coloniales y donde había determinadas relaciones y circuitos de poder. Hoy también formamos parte de una cultura que quizás es más mundial que nunca. La cultura la cultura se asume como planetaria, como quizás nunca en la historia. Hoy el solo hecho de las posibilidades hermosas y también complejas que traen los nuevos medios de comunicación, las nuevas herramientas tecnológicas de la cultura, nos permiten, si tenemos ganas, con un par de teclas que sepamos tocar, conocer, saber, dialogar con el mundo, saber, por ejemplo, que hubo elecciones en España y las ganamos nosotros el otro día, en Madrid, en Barcelona, saber qué está pasando en Medio Oriente, y saber no solamente los acontecimientos del día a día, sino también las manifestaciones de la cultura de los distintos pueblos. ¿En qué cultura mundial estamos? Porque nosotros estamos librando una batalla cultural y la hacemos en un determinado contexto de la historia. No son ocurrencias nuestras las batallas culturales, no es solamente enfrentar al grupo Clarín cuando dice tal o cual mentira de las que dice sistemáticamente, sino cuáles son los modos, de qué manera viven las mujeres y los hombres en el plano mundial. Decirle, además de compañeros y compañeras, otra hermosa palabra de la lengua castellana que significa que vamos juntos a un mismo lugar con un mismo sueño. No debe haber una palabra más hermosa.
Pero bueno, yo elijo las dos porque me identifican profundamente de donde vengo, donde siempre quiero estar parada, y los que caminan conmigo, con los que siempre quiero seguir caminando. Permanente del gran poder centralizado en las grandes naciones que manejaban el mundo, y otra que quería nacer siendo ella misma, con sus propias determinaciones, eligiendo desde dónde mirar el mundo y desde dónde definir su destino. Por eso en el artículo de Vido ya se habla de un primer golpe de Estado en 1812, donde ya peleaban estas dos ideas, estos dos bandos, estas dos miradas claramente definidas. Y cuando un país nace y define hacia dónde camina, comienza su cultura, porque la cultura la vamos haciendo según lo que decidimos ser, aspirando a tener futuro. Entonces, desde ese momento, empieza a definirse qué es ser argentinos y en qué contexto somos argentinos. Esa pelea no tuvo tregua jamás. Tiene un esbozo de crecimiento y de casi victoria con el irigoyenismo, pero verdaderamente produce una revolución intensa y definitiva con la aparición del peronismo de la mano de Juan y Eva Perón. Hicimos la revolución ahí, amigos, una revolución profunda, por eso está viva. Por eso, pese a todo lo que hicieron deliberadamente para hacer desaparecer este movimiento que es político y cultural, por eso es irreversible, pese a todo lo que hicieron deliberadamente, estamos vivos y el kirchnerismo es la actualidad y el porvenir de ese movimiento. Soy del 47, o sea que cuando derrocaron a Perón, yo era muy pequeña, lo hablábamos hoy con el compañero Moca. Pero esa mística, esa llama encendida que era el peronismo en sí mismo, que había enamorado a las juventudes precisamente porque era coral, era plural, era inclusivo, digamos, sus políticas, uno de sus ejes centrales era la igualdad de oportunidades, había dignificado al hombre, al trabajo, había creado, por ejemplo, había hecho cambios profundos culturales y había apostado a la cultura, al peronismo enormemente. Creó la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, para decir un datito, el peronismo nos había cambiado la vida. Y yo me enamoré de esas ideas, como tantos compañeros que nacíamos en la clase media y teníamos oportunidad de estudiar. Pero decir que éramos peronistas nos costaba mucho. Decir que éramos peronistas significaba que nos dejaban afuera de cualquier discusión. Pero nosotros resistíamos. ¿Dónde resistíamos? En las luchas, en las calles, en las universidades, en los encuentros como este que tienen ustedes hoy. Buscábamos la forma de estar unos con otros para leer, para pensar, para formarnos como cuadros, para defender estas ideas. Y por supuesto la canción era una bandera para nosotros. En la canción popular nosotros nos veíamos, nos identificábamos con eso y salíamos a las calles cantando para defender lo que creíamos. Por supuesto al principio nos dejaban hacer. Hubieron algunas dictaduras livianas. La dictadura nunca puede ser liviana, pero en comparación con otras, algunas no fueron tan perversas. Hasta que llegó la peor. Llegó la peor con el definitivo mandato de exterminar a esa juventud maravillosa que había luchado sin descanso para que Perón vuelva, para que Perón esté aquí, para que el peronismo siga. Y esa juventud maravillosa
que logró que Perón vuelva, luego tenía que ser quitada del medio porque no convenía el lugar desde donde reclamaba que el peronismo siga siendo lo que había sido en el momento que Perón dejó este país. Fue duro, porque me di cuenta que estábamos otra vez ante una encrucijada tremenda y que eso que parecía que habíamos logrado, que era Perón esté en la Argentina de vuelta gobernando para nosotros, podía terminarse en cualquier momento de la peor manera. Y así fue. Desaparecieron a toda una generación de compañeros. Pensaron que de esa manera nos iban a borrar y crearon la figura del desaparecido. Es una figura estremecedora. Es una figura que no se cierra, con un concepto de ausencia que no se cierra nunca, compañeros. Pero no contaban con la reacción de un pueblo con historia. No contaban con que las madres de esos compañeros iban a salir a las calles a decir lo que pasaba en este país con el coraje suficiente y pese a todo lo que la forma de represión que tuvieron que soportar, esas mujeres que salieron de sus casas, de las cocinas de sus casas, salieron a decir y a mostrar lo que estaba pasando en la Argentina, el genocidio formidable que estaba pasando en la Argentina. Ellos apelaron siempre al genocidio para que nuestro movimiento no siga vivo. Pero ¿qué pasó? Culturalmente, este pueblo que aprendió del dolor resistió todos los días de esos años terribles en la cultura, resistió en la cultura. Estamos vivos y tenemos presente y tenemos futuro porque resistimos en la cultura. Porque la cultura es la gran cocina del pueblo, es la olla donde ponemos todos los ingredientes de lo que somos y queremos ser, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. En esa olla que permanentemente se está cocinando en nuestra casa, en la escuela, en la calle, esa olla maravillosa está en permanente cambio y en permanente desarrollo, porque nosotros mismos estamos en permanente cambio y en permanente desarrollo, porque es un hecho vivo, es un hecho en el que todo el tiempo tenemos que meter la mano para seguir haciendo la historia. La cultura somos todos. Las artes, las formas del arte, todas las formas del arte, emergen de la cultura. Emergen de esta olla popular en la que cocinamos quiénes somos, nuestra identidad, nuestro sello, nuestra huella. De ahí emergen los artistas, los que van a decir esto que somos, desde la belleza, desde otros lenguajes que también abren la cabeza y que también nos hacen repensarnos a nosotros mismos cuando los oímos, cuando los escuchamos, cuando los leemos, cuando nos sentimos parte de esos espejos que ellos nos proponen. Y Cristina, para tomar ese hilo conductor del peronismo que habían intentado hacer desaparecer y pusieron al país en otro lugar, nos llamaron a todos para construir colectivamente lo que estamos viviendo hoy, y este cambio es profundo y definitivo precisamente porque es político y cultural. Las leyes definitivas de Néstor y Cristina que digamos, tocaron esos intereses, como la ley de medios, es una ley que nos permite visibilizar nuestra enorme riqueza cultural, nuestra diversidad, que es una ley coral en la que vamos a poder escuchar todas nuestras voces, todas nuestras maneras, nuestras distintas regiones culturales, nuestras maneras de decirnos argentinos. Entonces, este concepto que estaba instalado en la Argentina solamente
puede ser destruido culturalmente cuando hay respeto, cuando hay diversidad, cuando se mira al otro, cuando se construye con el otro y cuando verdaderamente pensamos quiénes queremos ser y qué es digamos, hacia dónde queremos crecer como argentinos, respetando qué cosas y con qué ejes para definirnos como nación. Entonces, hoy, el gobierno nacional y popular que está vigente y que va a seguir a partir del 2015, va a seguir adelante, no lo va a poder detener nadie. ¿Por qué? Porque está el pueblo incluido. Porque lo primero que hicieron Néstor y Cristina es incluir al pueblo. Lo primero que hicieron es mirarnos, escucharnos y caminar, buscarnos para caminar y construir juntos. Nunca el federalismo fue tan real como en este momento de la Argentina. Porque Néstor Kirchner recuperó ese edificio que estaba abandonado y destruido y decidió él que ese espacio sea nada más y nada menos que para la cultura, la gran vidriera, la gran lámpara para iluminar la cultura, la riqueza vastísima cultural que tiene nuestro país. Ese centro cultural nace federal y latinoamericanista, porque los mismos caminos que recorrían las cartas que iban y venían a ese correo central, hoy van a recorrer las obras de arte, los quehaceres culturales del interior del país hacia Buenos Aires y de Buenos Aires hacia el interior del país. Y bastaría traerlo a Buenos Aires para que todo el mundo sepa que aquí lo que está sucediendo es la visibilización de la cultura popular que existe en todo nuestro territorio y que es desconocida por muchísimos de nosotros mismos, porque no sabemos lo que pasa en Jujuy, no sabemos lo que pasa en la Patagonia, no sabemos lo que pasa en Mendoza, si no tenemos un espacio donde podemos mostrar eso, porque los medios concentrados están mientras tanto mostrando otra cosa. Nosotros vamos a equilibrar, porque el Estado, como dijo Néstor Kirchner, porque esto es algo que tenemos que recordar siempre, compañeros. Este proyecto político de Néstor y Cristina hizo que el Estado recupere el rol que tiene que tener el Estado. El Estado somos nosotros. Ese Estado tiene que estar presente. La otra manera de mirar el mundo achica al Estado, lo achica, lo hace desaparecer, precisamente porque no quiere que estemos nosotros. En este proyecto el Estado tiene un rol importantísimo, un rol inteligente. Busca justamente eso, equilibrar, mostrar lo que el mercado expulsa, lo que el mercado ignora. La cultura la hacemos nosotros. Nos mire o no nos mire el mercado, nos mire o no nos mire el Estado, pero este Estado nos mira, nos dice, háganla, produzcanla, desarrollenla, porque aquí tienen las herramientas para hacerlo. Seamos argentinos desde lo cultural, definitivamente argentinos y latinoamericanos desde lo cultural, porque aquí está el Estado para garantizar que eso pase, para que sean ustedes mismos. Eso nos dicen Néstor y Cristina. Me siento honrada de que me hayan llamado para hacer este ministerio que no había. Pero compañeros, las políticas ya estaban. No estaba el ministerio, pero las políticas ya estaban. La Secretaría de Cultura cumplía con el cometido que le habían mandado el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidenta y en su momento Néstor Kirchner, a ese espacio, porque la política es la que define, hacia dónde vamos a caminar. Es decir, la Presidenta, el Presidente en su momento, ya habían marcado el rumbo cultural que debía seguir este país con las políticas que existían y que fueron desarrollándose en la Secretaría de Cultura de la Nación. Pero la Presidenta consideró que era necesario que exista un ministerio solo para la cultura, para profundizar más esas políticas, para no solamente jerarquizar el área, sino también permitirle, desde la construcción de un ministerio, potenciar aún más, permitirnos potenciar aún más este mensaje de construcción colectiva y de inclusión.
y de igualdad de oportunidades.